Hola, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre técnicas de servicio y montaje. Dentro de este tema se tocarán otros puntos que entre mi compañera y yo trataremos de explicar lo más claramente posible para que comprendan todo al máximo. Como primer punto hablaremos de los elementos para servicio. Dentro de los elementos para servicio se toca el tema de la loza, que son aquellos platos o recipientes de cerámica o arcilla blanca. Entre estos platos tenemos el plato hondo, ese de aquí, el cual se utiliza más que nada como para cremas, sopas, entre otras cosas, alimentos líquidos o semilíquidos. También tenemos el plato llano o plato plano, que se utiliza más que nada para alimentos secos como carnes y sus acompañamientos. Este plato es el más versátil de la industria gastronómica, ya que, como lo acabo de decir, se utiliza para varias cosas y también se puede utilizar como para plato para postre, en caso de ser un postre un poco expandido, disperso, ¿saben a lo que me refiero? También tenemos el plato para pan, el cual tiene aproximadamente un diámetro de 14 y 16 centímetros. Como su nombre lo dice, es un plato para pan. Tenemos el plato para postre, el cual es muy similar al plato llano. Sin embargo, es un poco mucho más pequeño. Después de este sigue el plato de café, el cual es un poco más pequeño que el plato para postre, ya que no puede ser mayor a 12 centímetros de diámetro. Por último tenemos el plato de presentación, el cual se utiliza como base para el platillo principal. A veces suele calentarse para preservar la temperatura de la comida. Como segundo punto de los elementos para el servicio hablaremos de la cristalería. La cristalería se utiliza para servir bebidas, como lo son cócteles, cerveza, agua, entre otras cosas. Entre la cristalería se conocen los vasos de trago largo, vasos de trago corto, vasos para bebidas, como pueden ser gaseosas, jugos, variedad. Dentro de las copas tenemos copa para agua, copa para espumosos, como para vino tinto, como para vino blanco. También tenemos, ¿qué le puedo decir? Copa para licor, copa aguardiente, entre otras. Todas estas cumplen con una función en específico. Como para vino tinto. Normalmente su nombre dice el uso que se les da a cada una de estas copas. Los blancos son aquellas telas de distintos tamaños, colores y materiales que se utilizan para distintas cosas sobre la mesa. Dentro de estos blancos tenemos cosas como muletones, mantel, cubremantel, lito, blondas, individuales, faldas, reposadores, entre otras cosas. A lo largo del video y de este tema, iremos desglosando cada uno de estos puntos que mencioné anteriormente. Muletones. Estos muletones son la primera pieza que se debe colocar sobre la mesa. Pueden ser de materiales como fieltro, lana y tienen una función absorbente, además de que pueden evitar los ruidos chocantes sobre la mesa, como por ejemplo un plato golpeando fuerte contra la mesa, y esos ruidos que nos incomodan al momento de comer. Esos ruidos incómodos que le avisan a todo mundo qué es lo que estamos haciendo sobre nuestra mesa. El mantel. El tamaño del mantel se define por el tamaño de la mesa. No podemos colocar un mantel muy grande con una mesa muy pequeña. Normalmente los manteles deben de colgar alrededor de 35 centímetros de la mesa. El cubremantel es esa pieza que se coloca sobre el mantel. Normalmente debe ser de la misma tela o del mismo material con el que fue hecho el mantel y se coloca de manera esquineada sobre este. Las blondas se utilizan como cubremantel para vestir la mesa. Incluso algunas veces se llegan a cubrir las patas de la misma mesa con esta blonda. Individuales. Es el elemento de aproximadamente 35-40 centímetros que se coloca frente al cliente cuando no hay mantel en la mesa. El hito es un paño de servicio. Es una servilleta de entre 40 y 60 centímetros de largo que es de un material más resistente que las servilletas utilizadas por los clientes. Este lito tiene una función, o bien dos funciones, ya que se utiliza como protector para el mesero al trasladar cosas calientes o bien como almohadín.
Repasadores. Los repasadores son una especie de limpiones de 60 por 60 centímetros. Se procura que sean de una tela que no deje motas o residuos sobre la superficie que se limpia. Faldas. Las faldas son de un material suave que se utiliza para cubrir completamente los laterales de la mesa o bien las patas de la mesa. Estas se utilizan de un largo que llegue hasta 1 centímetro antes de tocar el suelo. Servilletas. El nacimiento de las servilletas se debe a Leonardo da Vinci, ya que él le horrorizaba completamente que sus comensales se limpiaran con pieles de conejo o con su mantel. Para las servilletas existen distintos tipos de tejido, como lo son el lino, el algodón, poliéster, damasco, entre otros. Plaqué, otro de los temas de elementos de servicio. Este plaqué es una chapa muy delgada de oro o plata que se utiliza para cubrir un metal de menos valor. Entre el plaqué tenemos tenedores, cucharas, cuchillos y otros útiles de servicio para la mesa. Se dice que la chapa de oro es de mal gusto, ya que convierten una herramienta en una joya. Cubiertos. La cubertería se divide en dos partes, la clásica y la especial. Nosotros normalmente en casa tenemos la cubertería clásica, que sería una cuchara para postre, cuchara para sopa, tenedor, tenedor para postre, tal vez algunas veces un cuchillo por ahí y pues cuchara para café. Sin embargo, dentro de la cubertería especial vienen todos esos utensilios, todos esos cubiertos que se utilizan para comidas más, tal vez elegantes, alimentos o platillos que necesiten utensilios especiales, como su nombre lo dice, tal vez una langosta, tal vez caracol, no sé, otro tipo de alimentos que normalmente no tenemos en casa. Todos esos alimentos gourmetos, esos alimentos afrodisíacos. Como dije antes, dentro de este tipo de cubiertos tenemos un tenedor para ostras, tenedor para langostas, tenedor para mazorca, cascanueces. También tenemos cubiertos para pescados. O sea, dentro de los especiales, como dije, se encuentran todos aquellos utensilios con un uso específico. Tienen normalmente formas específicas que faciliten el consumo de ciertos alimentos. El mise en place se divide en dos fases, fase A y fase B. La fase A es la de planificar los detalles, donde entra el horario, donde entra el número de comensales, los platos a servir, porque son cosas que se deben de tomar en cuenta. Debemos de tomar en cuenta de igual forma que tal vez tenemos que contar con un poquito más de platillos, un poco más de mesas, para que de esta forma nada pueda arruinar el evento que nosotros estemos teniendo. Normalmente a veces llegan personas de más o alguien rompe un plato y no queremos que llevemos justo a lo necesario y si pasa alguna desgracia ya no tener cómo solucionar este problema. La intención del mise en place es estar de alguna forma preparado para todo. La de la ejecución y supervisión de todo. En esta parte entra el hecho de mantener todo a raya, que ninguna mesa esté en un lugar abandonado, tal vez, que el lugar tenga un olor agradable, que no le robe el olor a los alimentos, o otras cosas, que esté bien trapeado, que no haya ningún resto de alimento, absolutamente nada. Esto se da desde antes y después del evento, para tener todo siempre en control, sin importar qué suceda. Esto hace que nosotros podamos, como dije antes, estar listos para cualquier circunstancia. Esto hace también que el evento no se arruine por absolutamente nada.
Si una copa se cae o se derrama, nosotros tenemos que supervisar que se limpie rápidamente. Algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta antes de realizar un menú es que debemos tener claro el concepto del restaurante o el tipo de comida que vamos a ofrecer, ya sea comida francesa, sea comida italiana, sea comida americana, fast food, oriental, china, lo que sea. También debemos de tener en cuenta el tipo de público a quien nos vamos a dirigir y también el usar productos que sean fácil de acceso en precio y de calidad. Tenemos varios tipos de menú, que viene siendo el menú del día, el menú festivo, el menú de ocasiones especiales y el menú de restaurantes de servicio. Algunos de los diferentes estilos de servicio que tenemos es el inglés, el servicio a la inglesa. Esta comida se coloca previamente en fuentes o platos grandes y se va sirviendo generalmente con la ayuda de un tenedor y una cuchara. El plato con comida se deberá sujetar con la mano izquierda, servir con la mano derecha y por el lado izquierdo de nuestro comensal. Luego también tenemos el servicio francés. A la hora de servir, los camareros deben acercarse con un display de fuentes llenas de comida para servir. En este caso, cada uno de los comensales debe servirse su propia comida con la misma cubertería que ya traen los comensales. También tenemos el servicio americano. Tanto la comida como los platos, las preparaciones ya salen listos de la cocina. Aquí lo que hacen los camareros es nada más que llevan la comida a tu mesa y se sirve por el lado derecho del comensal. También tenemos el servicio ruso. Estos platillos se preparan en cocina por un chef. Los camareros lo que hacen es que antes de servírtelo te muestran el plato y seguidamente te lo sirven en la mesa. La etiqueta de mesa es un conjunto de normas de educación que se deben de llevar a cabo a la hora de comer con un grupo de personas. La etiqueta en la mesa es saberse comportar al compartir los alimentos con los asistentes. Se cuenta con un protocolo para el manejo correcto de los utensilios a la hora de comer en grupo, ya sea de cubertería, servilletas, la forma de vestir, los tiempos de servicio, la forma de culminar el evento, entre otras cosas. También cada cultura tiene sus propias normas, costumbres y tradiciones. Tienen su origen de sus costumbres, la forma de ver y comprender la vida. El saberse las normas de etiqueta es una forma de ser prácticos, sencillos y directos a la hora de comunicarse en la mesa. Para el montaje debemos recordar que las cucharas y los cuchillos van del lado derecho, los tenedores del lado izquierdo, los utensilios para postre van en la parte superior del platillo, el plato para pan va del lado izquierdo, junto con la pala para mantequilla que está colocada al borde derecho del plato para pan. Debemos recordar también que las copas van alineadas de cierta forma en el lado derecho del comensal. Va desde agua, los vinos y demás. La servilleta se coloca con un doblez sencillo en la parte superior del plato o del lado derecho. El plato base debemos recordar que suele quedar a 2 centímetros de la orilla de la mesa. No debe quedar muy al borde porque puede ocurrir una desgracia. El montaje es sumamente importante, no solamente en la mesa, sino que también en el área de servicio, porque todo tiene que tener un lugar en concreto para que las cosas no choquen, no ocurra algún accidente o algo por el estilo. Entre las mesas debe haber un pasillo que permita pasar a los meseros sin tener que estar moviendo a las personas de su lugar. Debemos recordar también que cada persona en la mesa tiene que tener un aproximado de 60 centímetros de espacio para sí mismo, para que la persona esté cómoda y sobre la mesa no se acumulen tantas cosas que puedan ocasionar algún accidente, como dije anteriormente. La importancia del montaje es La importancia del montaje sobre la mesa también es llevar un orden. Debemos recordar que los utensilios se toman de afuera hacia adentro.
Esto de alguna manera nos ayuda porque si no sabemos cómo comenzar, es muy fácil recordar que es de hacia afuera hacia adentro. Es algo muy sencillo que a pesar de parecer muy difícil, pues no lo es. Nosotros a veces nos confundimos al mirar tanto utensilio sobre la mesa, sin embargo, esto no tiene ninguna dificultad de sobrellevar. Existen distintos tipos de montaje para evento, como lo son el montaje de escuela, para cóctel, auditorio, banquete, en forma de U, el imperial. El montaje imperial es uno de los que sinceramente más recuerdo, tal vez lo recuerdo mal, tal vez no. Este es donde al centro de la mesa, hablando del largo, no del ancho, se coloca el anfitrión y a su lado se va colocando el nivel más bajo jerárquicamente hablando.